Milenio Televisión presenta. Buenas noches. Bienvenidos a Milenio, Mercados en Perspectiva, aquí como todos los domingos, con Juan Musi. Juan, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Y su servidor Manuel Somoza para hablar con ustedes de temas económico-financieros en México y en el mundo. Y la verdad que la semana estuvo llena de noticias importantes que tuvieron sus efectos correspondientes en los mercados, y me gustaría empezar con México. El lunes, si no mal recuerdo, salió la inflación del mes de marzo, 0.32, pero lo más importante para que se den cuenta de lo que esto representa es que la inflación últimos 12 meses declinó hasta llegar al 5.04. Hay que recordar que el 1 de enero o el 31 de diciembre, como lo quiere usted ver, la inflación había cerrado en 6.77. O sea que llevamos un avance francamente importante. Y este fue un dato que lo tomó muy bien Banco de México, porque le sirvió, creo yo, para tomar su decisión el jueves en relación a la fijación de la tasa de interés, donde dijo, bueno, pues la voy a dejar en niveles del 7.5%, que era el nivel que se había mantenido desde la última reunión. Nosotros creemos, y no sé qué opines, Juan, que la inflación tiene todo para ir declinando a llegar últimos 12 meses al 4.10, 4.15, medida enero-diciembre, siempre y cuando no se descarrile el país en el segundo semestre como producto de las elecciones presidenciales. Y yo aquí voy a ser muy claro, no tengo una posición partidista ni política, simplemente lo que los mercados están esperando. Si ganara López Obrador, entonces podríamos ver varias cosas. Primero, que se calentara el tipo de cambio, es decir, que se subiera a niveles de 20, 21, 20 y medio, por ahí. Esto iba a afectar la inflación, entonces en lugar de llegar al 4%, seguramente se iba a quedar a niveles del 5%, y también podía tener un efecto en el crecimiento económico de México, que hoy esperamos que sea del 2%, pero bueno, pues si pasa esto, pudiera simplemente crecer al 1,5% o al 1%, ¿no? En un escenario distinto, pues sí vemos a la inflación declinando y vemos a las tasas de interés posiblemente bajando en la segunda parte del año sin López Obrador. Totalmente. Con López Obrador, desgraciadamente, sería muy difícil ver las tasas de interés bajando en el segundo semestre. Después, en el 2019, pues ya dependería de las políticas económicas que se empezaran a aplicar. Yo creo que eso es lo más interesante para México, pero curiosamente también hubo buenas noticias, además de la inflación. Pero ¿sabes qué? Ahorita que comentabas eso, yo digo, además de coincidir contigo, creo que podemos tener 2 semestres muy parejos, si no gana López Obrador, o muy distantes, ¿no? Uno de 2% crecimiento contra uno de 0% crecimiento. Uno con una inflación que va convergiendo hacia el objetivo del 4% contra uno que la inflación se te pueda volar arriba del 6 o 7%. Un tipo de cambio que el viernes pasado tuvo momentos de 18.05 contra un tipo de cambio que, dependiendo las cosas que haga, pudiera incluso superar los 20 o los 21. Yo creo que son dos escenarios muy posibles. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso nos puede distorsionar pues muy fuerte en la segunda mitad. ¿Qué es lo que pasa? La verdad que la moneda está en el aire, no sabemos qué vaya a pasar. Una cosa es lo que dicen las encuestas, otra cosa es la experiencia de elecciones anteriores, pero pues dicha sea la verdad, yo francamente no sé qué va a pasar. Y también de una forma totalmente apartidista, compartiendo tu visión 100% de mercado y económica. Si llega él a la presidencia y sigue con este discurso y con esta intención verdadera de cancelar el aeropuerto, verdadera de revisar la reforma energética, verdadera de cancelar la reforma educativa, y además gana con mayoría, creo que puede ser catastrófico. No sé qué opinas. Pues sí, yo no soy tan catastrófico, pero si sí, gana con mayoría, pero creo que sería una mala noticia para la economía. Y es más, yo creo que en los próximos programas vamos a analizar
puntualmente algunas de las propuestas, simplemente para decir son inteligentes, no son inteligentes, a dónde nos llevan algunas de las propuestas que está presentando este personaje. Pero bueno, bien Banco de México, ¿no? Yo creo que administra sus alzas, estuvo bien, y además el resultado fue unánime. La Junta de Gobierno, por unanimidad, decidió no mover tasas. Un dato adicional bueno, y fue que nos incrementó la calificación Moody's, nos mejoró la calificación a nuestra deuda soberana. Esta es una buena noticia, pero también este incremento en la calificación está condicionado a que se respeten las reformas estructurales, bla, bla, bla. Claro, o sea, que si las cosas siguen como hoy, está bien y mantienen su calificación. Si por algún motivo se pararan las reformas estructurales, entonces iría para atrás. ¿Estás de acuerdo conmigo que con todo, ¿no?, y la observación positiva, las finanzas públicas siguen siendo muy vulnerables, ¿no? Bueno, yo creo que esa es la pierna más débil de la economía mexicana, ¿no? Tenemos un muy bajo crecimiento, no hay dinero para la inversión pública, todo lo tenemos que soportar con recortes, no hay dinero para nada, y la verdad es que la estructura fiscal del país es muy perversa. México, o los mexicanos en conjunto, tenemos una tasa de impuestos mucho más baja que cualquier país de la OECD. Claro que a nadie le gusta pagar impuestos. El problema en México es que están mal distribuidos. Habemos algunos que pagamos muchísimos impuestos y hay muchísimos millones de mexicanos que no pagan nada. Somos muy pocos pagando mucho. Bueno, producto de una economía informal, pues que representa el 60% de la economía de trabajo total. Recaudamos el 11% del PIB, cuando hay países que recaudan arriba del 35% de su Producto México requiere urgentemente una reforma fiscal integral. Bueno, pues a ver, en este periodo electoral, ¿quién se atreve? Y después a ver qué pasa, ¿no? Nadie. Entonces, tema vetado de aquí al 1 de julio. Las finanzas públicas de México son, yo creo que el ancla dentro del tema de la corrupción, la inseguridad, etcétera, que nos tiene amarrados a crecimientos bastante mediocres. Totalmente. También, ¿no? TLC bien. El TLC, francamente bien. Yo había estado siempre muy pesimista en relación a si se iba a firmar o no se iba a firmar. Creo que se va a firmar. No sé qué es lo que se vaya a firmar. Es que pero siempre algo has dicho que está Trump, ¿no? Siempre, que no se nos olvide, ¿no? Ahí está. Y yo lo comparto contigo, por más optimismo que hay y todo. Hoy creo que sí se va a firmar. Pues sí, mira, espero. Y creo que México va a ceder en muchos puntos. Y al final, después de mucho meditar, yo creo que se debe de firmar, porque la mayor parte de la gente ve el tema del TLC como un tema del incremento de las exportaciones, que fue un logro enorme el haber pasado de exportar 40,000 millones de dólares en 94 y ahora estar exportando 400,000 prácticamente. Pero a la gente se le olvida que la inversión extranjera directa, que ha sido motor de la economía mexicana en los últimos años, ha venido en cantidades muy importantes, 20, 25, 30 mil millones de dólares por año. Ahora con las licitaciones petroleras puede subir. Del marco legal que el propio tratado le da a los inversionistas extranjeros, ¿no? Si no tuvieran ese marco legal que los protege, te aseguro que la inversión extranjera no hubiera fluido como ha fluido. Es más, es algo de las cláusulas que se tienen que revisar ahora. Así es. Porque eso es fundamental para México. Entonces, no solo es ver el tema de exportaciones, porque el tratado se hizo para incrementar las exportaciones, pero también para que se incrementara la inversión extranjera directa en el país. Son plantas establecidas en el país, generando empleos directos e indirectos. Se necesita el tratado, porque eso sí le da una seguridad jurídica adicional al inversionista extranjero, que es muy necesaria en un país donde tenemos una enorme carencia, y qué vergüenza decirlo, de Estado de Derecho. Totalmente, pero qué vergüenza, porque también este tema tiene que ver mucho con el estado constante bipolar de Trump. Ahora se quiere meter al TPP. Bueno, ahora ya dijo que ¿Te acuerdas que su primera acción como presidente fue salirse del TPP, del Acuerdo Transpacífico? Pasando a Estados Unidos, ese era el tema, decir, cambió de opinión. Lo empato con el tema TLC, porque ahora está en el mood o en el humor de decir, sí soy de... Dio instrucciones para que fueran a revisar el famoso TPP. Ojalá y de veras lo adoptaran, sería magnífico, pero
pues así te lo muestra, como es, ¿no? ¿Cómo te explicas que le declara la guerra a China comercial y por el otro lado está metiéndose al TPP con China? Bueno, y el viernes además dijo que iba a llegar a un arreglo comercial con China. Y luego dice que va a atacar a Siria y luego dice que siempre no. En fin, es un chivo en cristalería, ¿no? Por eso has venido insistiendo tú y te doy la razón de que el TLC va muy bien, pero que no se nos olvide que ahí está Trump, ¿no? Además, en el TLC lo que me preocupa es que a lo mejor se llega a algún acuerdo en el mes de mayo. En abril, pues evidentemente creo que no se va a lograr nada, pero ya la implementación completa la veo muy complicada en función a los tiempos que se tienen que cubrir tanto en México como en Estados Unidos, por lo que se refiere a las autorizaciones de los congresos de ambos países. Pero bueno, como te metiste a Estados Unidos, yo creo que es importante decir que esa economía sigue creciendo muy bien, en forma muy robusta. Tenemos que estar preparados, si esto sigue así, a que la Reserva Federal a lo mejor sea más agresiva de lo que ha venido diciendo. De hecho, lo dijo esta semana en sus minutas, ¿no? Pues en las minutas que publicaron de la Fed hablaron de esto que tú hablas, de cómo esta economía robusta podría incluso hacerlos dejar atrás esta política monetaria tan laxa o tan relajada y que hacia adelante puedan o tengan que ser más agresivos. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional dijo, ya es hora de que dejemos de tener tanto dinero y tan barato en el mundo, eso finalmente va a generar inflación. Y yo creo que ese es el peligro, que la economía crezca mucho y que la Reserva Federal no incremente la tasa de interés y esto haga que en años subsecuentes todo eso que se ha logrado con tanto sacrificio desde el 2008 hasta ahora, pues se vaya a desquebrajar simplemente porque la política monetaria le dio entrada a la inflación y la inflación destruye todo. Entonces hay que estar al pendiente. Yo creo que sí, fácilmente se van a dar 2 alzas más en Estados Unidos, del 1,5 que está, del 1,75 que se vaya al 2,25, que sigue siendo, pero no quitó el dedo del renglón que pudiera llegar a ser 2,5, ¿no? Si hay 3 alzas adicionales a las que hemos visto. Vamos a ver qué pasa a lo largo del año. El resto del mundo se comportó bastante bien, Juan, no hubo ninguna noticia importante ni en Europa. Solo está el tema que ya comentaste, geopolítico, que hay que tener atención, el tema Siria, Estados Unidos, las sanciones que le quería aplicar Trump a los rusos, y me encantó la respuesta de los rusos, ¿no? Porque Trump todo lo hace por Twitter y los rusos le dijeron, nosotros no hacemos política exterior por Twitter. Pues ¿no? Sí, yo creo que esa es la manera de tratar este personaje, ¿no? Pero bueno, la semana estuvo interesante, se nos olvidó decir que han venido los reportes de las empresas norteamericanas muy fuertes, las utilidades de las empresas en Estados Unidos muy bien, y eso le da soporte a las bolsas norteamericanas y por contagio al resto del mundo. Así es. Pero bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy. Juan, muchísimas gracias. Gracias, Manuel. Muy buenas sobre noches. todo, gracias a todos ustedes por estar con nosotros nuevamente este domingo en Milenio, Mercados en Perspectiva. Buenas noches.